Buenos días. Hemos tenido una semana movida. La primera movida la vimos en el Parlamento al aprobar la reforma laboral. El movimiento de los trabajadores, nuestro movimiento, no ha conseguido parar lo que se urdió en el Congreso. Y hemos visto que se aprobaban unas leyes que, si bien mejoran la situación anterior, y hay que reconocer que en algunos aspectos se ha moderado la reforma laboral que puso en marcha el señor Rajoy, en lo fundamental se maquillan algunas de las cuestiones, pero en lo fundamental se mantiene el espíritu de la reforma de Rajoy. Lo que hemos visto ha sido como unas fuerzas políticas que se presentaron con un programa que decía muy claro: derogación, reforma laboral. Se tiraban 2 años sin hacer nada, mareando la perdiz, y al final convertían esa derogación en una mini reforma. Es muy preocupante que se produzcan estas cosas y muy frustrante, porque a pesar de la escenografía que ha hecho el Partido Popular de oponerse a la reforma, pero luego equivocarse el voto que necesitaban 3 veces para que la reforma pasara, a pesar que hacen en esa escenografía, no hemos sido nosotros, pero vaya, ya sabemos que a las Cortes no va gente tampoco con excesivas luces, pero equivocarse 3 veces apretando un botón ya pasa todo límite. En realidad, políticamente, ¿qué ha pasado? Políticamente lo que ha pasado es que la reforma que hizo Rajoy era tan brutal, era tan desmedida, que situaba en nuestro país con un 10% más de precariedad de los países de nuestro entorno, que se han visto en la necesidad, incluso las propias empresas, de moderar el giro brutal que se producía en los contratos. Ahora bien, ¿qué es lo sustancial? Nos dicen aquellos que intentan justificar esta reforma que ahora vamos a tener contrato fijo y que parte de los contratos precarios, la rotación tan alta que había, no se va a producir. Pero aquí nos encontramos otra vez en la perversión de las palabras. ¿Qué quiere decir un contrato fijo? Quiere decir trabajar en condiciones en las cuales sabes que tu puesto de trabajo, si no hay grandes cambios, lo vas a mantener. Y esto implica un elemento muy importante, que es el coste del despido para la empresa. Si yo le doy el título contrato permanente a algo que el empresario puede desmontar a coste cero o a coste muy bajo, en realidad se mantiene aquello que pedían los trabajadores, en la forma. Ya lo conocemos nosotros con esto del IPC. Nos dice, no, el IPC, pero el medio, no el acumulado. Pues esto es algo muy parecido. Contrato permanente, pero en unas condiciones que se convierte en un contrato precario. Desgraciadamente el movimiento obrero no ha podido parar esta contrarreforma. Y esto quiere decir que vamos a seguir viendo trabajo precario y salarios bajos, porque ese trabajo inseguro hace que los trabajadores y trabajadoras tengan que aceptar unas condiciones de trabajo, de vacaciones, de salarios inferiores a las que podrían tener en un entorno, en una regulación laboral más digna. Parece mentira lo mucho que vamos a añorar el Estatuto de los Trabajadores que en la transición Marcelino Camacho y Nicolás Redondo consiguieron imponer.
ya hoy en día le han metido tantos recortes a esa legislación que ya ni se la reconoce. Estamos en una situación de regresión social. Y ciertamente a veces la historia avanza y a veces retrocede. Y estos días volví a ver un pequeño reality show medio documental que hizo alguien que nos acostumbra a acompañar en estas concentraciones, Antonio Lucchetti. Un documental que se llamaba No se admite personal y que reflejaba las condiciones de trabajo en 1968 que había aquí en Barcelona, y reflejaba lo que ocurría en una plaza muy cercana a esta, en la Plaza Urquinaona, donde los negreros contrataban a la gente, pues tú te vienes y tú te vas, como los cortijos. Es también interesante que ese verdadero documental de lo que era la historia de Cataluña no lo pasen en TV3. Es como si esto no hubiera existido en Cataluña. ¿Y quienes consiguieron que las condiciones de trabajo, en lugar de ser aquellas, fueron la de los estatutos de los trabajadores? Fuisteis todos vosotros. Fue la generación que luchó y consiguió un mínimo de derechos y de dignidad. Han venido tiempos difíciles a nivel global, y mientras en el pasado tuvimos un proceso en que año a año se conseguían subir los salarios, se conseguían más días de vacaciones, se conseguían mejorar las pensiones, se conseguía mejorar la sanidad, ahora nos han impuesto un discurso en que año a año lo que hemos de ver es que cómo se recortan, cómo nos quitan aquello que tenemos. Y de nuevo, tendremos que mirar la historia para recordar cómo se conquistó aquello y por qué ahora estamos perdiendo estos derechos. Y hay un segundo elemento de lo que ha ocurrido también en la vida parlamentaria esta semana, y es que al parecer el cabreo del Partido Popular por el voto escaqueado les duró 3 días, porque inmediatamente después se han puesto de acuerdo con el PSOE para blindar que cualquier análisis sobre las cuentas de la Seguridad Social no pase por el Tribunal de Cuentas. Vaya, resulta que les preocupamos, que la exigencia de la auditoría pública se tienen que poner de acuerdo los grandes partidos para ocultarla, para intentar que no llegue a un mínimo de transparencia. Parece a veces sorprendente que un movimiento como el nuestro, desde la calle, sin liberados, sin recursos, esté provocando que los dos partidos que aparentemente se pelean mucho lleguen a acuerdos de un día para otro para ocultar las cuentas públicas, ocultar dónde ha ido el dinero de la Seguridad Social. ¿Y por qué lo hacen? Es una demostración más de que tenemos razón, de que la Seguridad Social está saneada, que cuando dicen que no hay dinero es porque el dinero de nuestras cotizaciones ha ido a otros usos. Y tienen que tapar sus vergüenzas, tienen que conjurarse, una vez salen del escenario, a ponerse rápidamente en la cafetería y los pasillos de acuerdo en que no se haga transparente las cuentas de la Seguridad Social. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que vamos bien, que les preocupamos, porque saben que su argumentación se basa en falsedades, se basa en el engaño, y tarde o temprano la mentira tiene las patas cortas. Hay otro elemento que planea sobre todos nosotros. Nos dicen que hay que defender los valores de Occidente
y que nos hemos de preparar para la guerra. Pero veamos qué valores son estos. Mirad, esta semana en Estados Unidos han llegado a la cifra de 900.000 muertos por COVID y siguen a 1.000 muertos por día. 900.000 muertos por COVID. Es una cifra brutal incluso para los Estados Unidos. Y he hablado otras veces de los 150.000 muertos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero incluso en el peor episodio de la historia de los Estados Unidos, que fue la guerra civil de la Confederación contra la Unión, se estima que los muertos fueron 750.000, directos e indirectos. Es decir, lo que está viviendo ahora Estados Unidos es un problema terrible. Y uno pensaría que frente a este problema se ponen las pilas, mejoran la sanidad, evitan la gente que vive en la calle, evitan los focos de infección que produce la miseria y las bolsas de gente desesperada que cae en la drogadicción, y el Estado interviene para mejorar la situación. Pero no, para ellos la solución es más guerra. Y estos días también llegaba otro dato curioso de Estados Unidos. Este mes pasado han asaltado 90 trenes para robar las mercancías. En fin, no sé si os acordáis las películas de westerns que veíamos cuando éramos adolescentes del asalto al tren. Yo no sé si asaltaban entonces en Estados Unidos 90 trenes cada mes, pero ahora no lo hacen a caballo, no, la gente desvía los trenes, los mete en una vía muerta y 50, 100, 150 personas asaltan los vagones a llevarse los paquetes de Amazon y todo lo que pillan. Y eso ocurre sobre todo en California, uno de los estados más ricos. Y nos dicen que por estos valores nos hemos de ir a la guerra. Yo quiero recordar algunas de nuestras tradiciones. En nuestro país, gracias al esfuerzo del movimiento obrero, a la lucha que hubo en la Semana Trágica con la gente oponiéndose a que los jóvenes se embarcaran para la guerra de Marruecos, fue un elemento determinante para que España no entrara en la Primera Guerra Mundial y nos ahorráramos muchos muertos. Y no porque faltara gente que se dedicara a calentarle los cascos explicando que el Kaiser era muy malo, que había que intervenir y que había que meterse en ese lío. Y es que cuando los poderosos van a la guerra, intentan convencer al pueblo, que es el que va a poner a los muertos, de que su causa es justa. A ver si con las marchas militares, con el envenenamiento que hace la prensa para explicar que el enemigo es malo, malo, muy malo, a ver si la gente contribuye y se presta a la matanza. Yo quiero reivindicar la tradición de nuestro pueblo, no a la guerra y no a meternos en la OTAN y aumentar el gasto militar en nuestro país, que ha aumentado un 125%. Y yo quiero también deciros que cada euro que conseguimos para las pensiones y que quitamos del gasto militar es también un esfuerzo por la paz y por nuestros hijos y por evitarles que se metan en esos líos. Que cada vez que defendemos que se gaste en hospitales, que protejan a los parados, que mejoren las condiciones salariales, en lugar de que se militarice nuestra economía, de que se agoten los recursos del Estado y se desvíen las cotizaciones sociales para comprar aviones, para enviar a nuestros soldaditos a países que no tienen que ver nada con nosotros. Cuando estamos defendiendo los derechos sociales, también estamos defendiendo la paz para nosotros y para nuestros hijos. Y frente a aquellos que
se presentan a las elecciones diciendo una cosa, diciendo que nos revalorizarán el IPC, o que derogarán la reforma laboral, o que se van a oponer a la OTAN, y luego hacen otras cosas. Recordemos a nuestros antepasados, los que conseguimos sacar de la plaza Urquinaona a los trabajadores y conseguir convenios colectivos, los que conseguimos que no nos metieran en la Primera Guerra Mundial a pesar de todos los cantos de sirenas que los hubo, los que conseguimos que en este país, a pesar de todos los atrasos y todas las dificultades, no se mantuviera una dictadura y tuvieran que aceptar unas nuevas relaciones laborales y sociales con derecho universal a la sanidad, con derecho universal a la educación. Seguimos en la calle y le seguimos diciendo a aquellos que parece que cuando se acaban las elecciones se olvidan del compromiso con la gente, que nuestro movimiento va a seguir. Vamos a seguir el 12 de octubre, vamos a seguir recogiendo firmas, vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir movilizándonos, porque gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones se defienden.